aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva conversación. Este es el episodio 59, Cómo cultivar equilibrio y confianza interna, con el que cerramos la exploración de noviembre sobre el concepto suficiente. Creo que explorar el concepto suficiente es un reto, principalmente porque no es algo que se pueda medir o es algo que sea fácil de explicar, ¿no? No hay una fórmula, es más bien una sensación interna única que además varía según el contexto, las circunstancias, y pienso que quizás por eso no es algo que normalmente traigamos a nuestra conciencia. Sin Mm. embargo, es un concepto que tiene un gran impacto en nuestra vida. En los acompañamientos que hago, es muy común que surjan preguntas del estilo: ¿cuánto tengo que comer? ¿Cuántas horas necesito dormir? ¿O cuánto ejercicio es suficiente? Y son preguntas que reflejan esta búsqueda tan humana, de claridad, de equilibrio, pero que también reflejan esta desconexión interna que tenemos. Mm. Y claro, el contexto en el que vivimos no nos ayuda para nada, ¿no? Por un lado, fomenta esto de estar constantemente buscando más conocimiento, más productos, más salud, y por otro lado, nos hace creer también que allá afuera hay una persona que tiene la respuesta. Entonces, con este ruido externo, es muy fácil desconectarnos de nuestra voz y de nuestras necesidades. Yo creo que lo más doloroso es que esa sensación de nunca es suficiente, poco a poco empieza a permear en cómo nos vemos, cómo nos sentimos, y en algún punto deja de ser una creencia de que no hacemos suficiente y empieza a sentirse como que no somos suficiente. Entonces, Mm. por eso creo que es muy relevante invitarnos a reflexionar qué significa suficiente para cada uno, para cada una, cómo nos vinculamos con esta sensación y cómo afecta nuestra vida diaria, nuestro bienestar, nuestra identidad. Y para esta conversación tengo el privilegio de contar con una invitada que admiro mucho, que siempre aporta una mirada profunda, humana, sensible a los temas que trabaja. Nati Ulloa vuelve a este espacio. Nati es psicóloga clínica, especialista en trauma y alta sensibilidad. Nati Linda, bienvenida nuevamente y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para ayudarnos a explorar este concepto de suficiente. Gracias por la invitación y yo feliz de estar nuevamente aquí. Yay. Nati, para empezar, me encantaría que nos cuentes qué significa para ti este concepto suficiente y por qué crees que pudiera ser relevante reflexionarlo en nuestra vida cotidiana. Personalmente el tema de lo suficiente, lo que es suficiente para mí, es como la cuota para mí, Ujú, que está bien para mí. Tiene que ver con mi capacidad, con mis límites, ¿sí? ujú, Eh, Hasta dónde yo puedo, yo, Natalia, el concepto, lo que significa para mí en el fondo. ¿Por qué es importante esto, explorarlo en el día a día? Porque en el fondo es desde ese parámetro también en ujú, cómo yo me voy moviendo por la vida, cómo yo voy tomando cosas, tareas, ciertos proyectos, qué sé yo, pero de acuerdo a hasta dónde es mi límite. ujú, ¿Entiende? Ahora, para mí, por ejemplo, quizás es distinto que para otra persona. ¿Por qué? Porque yo soy paz,
Yo soy una persona autista, entonces lo que para mí es suficiente, quizás para otra persona puede ser poco o para otra persona puede ser mucho. Entonces, Ujú. es tan personal, la definición no, siento que no cabe como en una definición de diccionario, por ejemplo, no se vive desde Exactamente. ahí. ¿Sí? Sí, totalmente. Por eso decía al principio que realmente es un reto, por lo menos para mí ha sido un reto Mm. empezar a reflexionar sobre este tema, porque además, como es tan personal, tan único, no somos conscientes del tema, ¿no? Pero como comentaba, poco a poco empezamos a verlo, sobre todo en los acompañamientos, ¿no? Esta desconexión que tenemos y de dudar qué significa ser suficiente. Y esta reflexión me ha ayudado a recordar amablemente que no estamos aquí tampoco para cumplir con las expectativas de nadie, ¿no? Sino también para, no sé, acercarnos un poquito más a la autenticidad, hacer de este Sí. espacio chiquitito en el que nos ha tocado vivir un lugar más seguro, más acogedor, más bonito, ¿no? Para nosotras mismas y también para quienes están cerca de nosotros. Sí, Y tal totalmente. vez, ¿no? Tal vez, solo tal vez, no necesitamos tanto, ¿no? No necesitamos perfeccionarnos ni perfeccionar nada. A veces un poquito es suficiente. Como decías tú, es tan único y siendo altamente sensibles es más importante todavía empezar a conocerlo y a detectarlo. Y estas ideas de grandiosidad que son tan populares, creo que nos hacen muy difícil recordar esto que técnicamente Mm. debería ser sencillo, ¿no? Identificar cuánto es suficiente. Y Nati, desde tu experiencia, ¿por qué crees que nos cueste tanto conectar con este concepto? ¿Por qué nos cuesta? A ver, básicamente yo creo que tiene que ver con un tema de autoconocimiento. Partamos por ahí. Esa es como la base. El autoconocimiento por una parte y por otro lado, que es lo que tú explicabas al principio, cómo nosotros nos identificamos con conceptos, pero que se nos dan desde la afuera, Mm, desde lo que socialmente se espera de nosotros. Entonces, finalmente, claro, ¿qué pasa? Que me defino en esa suficiencia de acuerdo a lo que otros esperan de mí. Y mm, obviamente me desconecto de mí misma. En cambio, cuando yo voy cultivando el autoconocimiento, voy adquiriendo incluso mayor conexión, mayor poder sobre mí misma. ¿Te fijas? sí. Voy conociendo cuáles son mis necesidades, voy como adquiriendo mayor conocimiento sobre mis límites, cuáles son Ujú. mis límites independientemente de cómo sea el resto. Voy dejando de compararme también, eso es súper importante, Sí, ¿sí? Porque yo creo que totalmente. el concepto de suficiencia va súper relacionado con el tema de compararse con otros. ¿Y qué pasa? Que aquí las personas que somos más sensibles, porque somos paz, porque somos neurodivergentes, etcétera, ¿cierto? Sufrimos si nos comparamos con el resto, Ah, ¿no es totalmente. cierto? Y Totalmente. siempre, claro, y en el fondo vamos a estar como siempre ligados a eso de no soy suficiente para y me quedo atrapada como en ese limbo de, ok, no estoy lo suficientemente preparada, entre comillas, para hacer tal cosa. O no me siento lo suficientemente capaz para tal cosa. Entonces, al final, ¿qué pasa con esto? Que nos tiñe la visión de todo, de cómo procesamos todo, la vida, el mundo, nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestra salud, a nosotras mismas, todo, nuestra vida. Oh, sí, totalmente, totalmente. Y es tan fácil eh, caer en esto, ¿no? Me acuerdo eh, de una mujer que acompañé hace un tiempo que tenía en mente este objetivo de ser su mejor versión. Y Mm. mientras íbamos indagando en qué significa esto para ella, o sea, qué cambios tendría que hacer y cómo esos cambios en un área de su vida podrían impactar
en otra área, entonces el concepto le empezaba a hacer un poco de ruido, ¿no? Mm. Porque de los mensajes externos que recibimos, nunca vamos a escuchar que nuestra mejor versión es la que descansa más, la que prioriza su paz mental, ¿no? La que está, por último, cómoda ahí donde está y ahí se quiere quedar. O sea, todo lo contrario, ¿no? El mensaje es, eso es conformarte y qué terrible. Es súper interesante eso que dices porque se ve mucho por las redes sociales, esto de ser tu mejor versión. Claro, Sí, finalmente te estás diciendo, o sea, en este momento no eres suficiente, necesitas ser mejor. Y ujú, es como los perros cuando siguen la zanahoria, como en esas carreras exacto. son perros, sí, ¿cierto? O conejos, no sé. Bueno, Sí, el sí, tema es los que, hamsters. ajá, que van siguiendo y finalmente no terminan nunca y nunca alcanzan el objetivo. En Es vez de que decirnos, no, está bien ahora, ¿cómo estás? y además que es una carrera al fracaso seguro, ¿no? Porque siempre va a haber algo que mejorar. Y claro Sí. que no es tampoco cuestionar el deseo de mejorar, o sea, el deseo es genuino, ¿no? Todas queremos sentirnos valiosas, exitosas, pertenecer. El cuestionamiento no es sobre el deseo, sino sobre de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestas a pagar por ese objetivo también? ¿Es realmente lo que queremos? ¿Es realmente lo que necesitamos? Cuando no validamos estas nuestras necesidades, como dices tú, nos desconectamos y esto a la larga nos desregula, ¿no? Internamente. Totalmente. De Y hecho, yo creo que también el concepto de suficiencia va muy relacionado a la aceptación, a la autoaceptación. El otro sí, día sí. yo subí una historia a mi Instagram que contaba que yo he estado 7 años en una fatiga crónica y que me ha costado mucho retomar el ejercicio. Y en eso me escribe una seguidora y me dice que le pasa algo similar y que no ha podido llegar a su 100% nuevamente. Entonces yo le digo, pero es que a lo mejor el momento en el que tú estás ahora, hoy día, ese es tu 100% y está bien, Claro. ¿sí? Antes a lo mejor mi 100% tenía otra forma de medirse, tenía otros parámetros. Hoy día es distinto y este también es mi 100%. Estoy en dos contextos Absolutamente. distintos, en dos contextos ya sean externos o internos también. Hoy día mi contexto interno es distinto, entonces hoy día mi 100% en el ejercicio, por ejemplo, es hacer 20 minutos diarios. Antes quizás era hacer 1 hora, 2 horas, Claro. pero igual es mi 100% y es suficiente Mm. para mi yo de ahora. Ay, totalmente, ¿no? O sea, es también, no solamente son las expectativas externas, sino las expectativas internas que nos ponemos a nosotras mismas Sí. de vernos como hace 15 años, de rendir como hace 15 años. Justo hoy día veía un reel sobre una señora de 70 años que comentaba cómo su medida siempre ha sido un pantalón que tiene desde los 15 años y que nunca se ha permitido ir más allá de esa talla que tenía a los 15 años, ¿no? Digo, qué Dios, qué esclavitud, ¿no? O sea, y claro, los comentarios eran, pero qué bárbara, qué fuerza de voluntad, qué maravilla, un ejemplo a seguir. Y yo decía, Dios mío, qué infierno, ¿no? O sea, es tremendo. Presión. Oh, sí, totalmente, totalmente. Sí. Y una vez más, no es un juicio, ¿no? No quisiera que suene así, que creo que ahorita ha sonado así, por lo menos a mí me ha sonado así. Es una invitación nomás a que veamos si para nosotros eso es válido en este momento de nuestras vidas, ¿no? Más que juicio, yo entendí como a lo que ibas, que tiene que ver con cómo también la sociedad ha normalizado esto de la mejor versión, en términos, por ejemplo, de cuerpo, sobre todo en las mujeres, de mantenerme en esa talla chica. ¿Por qué? Porque eso es lo que te han transmitido que está bien o que es suficiente para una mujer. Mm. Entonces, finalmente nos van distorsionando también nuestra percepción de cómo son las cosas o cómo debo ser yo, cómo me debo sentir. Uf, y eso, ¿cómo me debo, no? O sea, de pronto estas exigencias se vuelven una
obligación moral, ¿no? O sea, si no cumplo con Exacto. esto, wow, estoy Sí. siendo una mala persona, ya no solamente estoy haciendo mal, ¿no? Estoy siendo una mala persona, qué fuerte. Y Nati, a ver, va a parecer un poco que salimos del tema, pero tenía en mente que nos comentes también esto de la ventana de tolerancia, ¿no? ¿Qué se refiere este concepto y cómo se vincula con el concepto de suficiente? A ver, la ventana de tolerancia, imagínate que es como un espacio, imagínate como, vamos a graficarlo, como si la ventana de tolerancia fueran tres espacios. Lo del medio es la parte donde yo me siento bien, ¿cierto? Tengo un nivel de energía vital adecuado, me siento cómoda, puedo tolerar bien los estímulos del ambiente, me puedo enfrentar bien a ciertas adversidades o desafíos que se me presenten en la vida sin desregularme. Cuando yo ya me desregulo, me puedo ir hacia arriba de esa ventana de tolerancia, que es donde está la hiperactivación de mi sistema nervioso, donde Ujú, ya me empiezo a sentir ansiosa, más acelerada, y cuando ya nos vamos al límite, se pueden, no sé, presentar ataques de pánico, por ejemplo, la rumiación mental, pensamientos intrusivos, qué sé yo. Cuando me voy hacia abajo de mi ventana de tolerancia, es cuando entro como en modo colapso. Me canso ujú, mucho, mi nivel de energía es muy bajo, estoy en un estado, mi sistema nervioso entra en un estado de depresión. ujú, ¿Qué pasa con esta ventana de tolerancia? Que en las personas que somos neurodivergentes, en las PAS, las personas altamente sensibles, tiende a ser más estrecha. ¿Por ujú, qué? Porque nuestro sistema nervioso es más sensible y si bien recibe quizás la misma información que el resto, procesa mucho más profundo y mucho más en detalle todo eso. Entonces, hace mucho más fácil sobreestimularnos y sobreactivarnos. ¿Qué pasa con eso? Que finalmente el concepto de suficiencia va directamente relacionado con lo que yo puedo tolerar en un estado de autorregulación. Eso es. O sea, aquí es ujú, como, aquí está la palabra, suficiente, dentro de mi ventana de tolerancia. ¿Se entiende? Entonces, si yo ujú. conozco cómo manejar, cómo gestionar este espacio en mí, ¿cierto? Sé y entiendo lo que es suficiente para mí. Si yo voy sintiendo que esta ventana se está achicando porque ando más irritable, tolero menos a ciertas personas o ciertas situaciones, ok, trabajo en eso para que también mi concepto de suficiencia pueda estirarse, ampliarse, expandirse más. ¿Se entiende? No sé si voy bien ahí, si viendo o entendiendo la idea. Ah, absolutamente. Creo que queda muy claro. También me parece muy importante lo que dices, porque significa que no saber cuánto es suficiente no es una falla, ¿no? No es una falla personal, sino también es No, el resultado de cómo hemos aprendido a adaptarnos a un contexto que nos pide más de lo que podemos dar, ¿no? O sea, exacto, de esta ventana. exacto. Y no solamente nos pide más, sino que nos aplaude cuando ignoramos esas necesidades, ¿no? Incluso las más básicas, las necesidades de comer suficiente, de descansar suficiente. Pero Sí. también me parece bien, bien lindo que así como hemos aprendido a desconectar de esto, podemos aprender a reconectar, ¿no? A escuchar, a sentir, a validar estas necesidades. Y en esto, Nati, ¿qué papel tiene nuestro cuerpo para ayudarnos a reconectar con cuánto es suficiente para nosotras? Ok. El cuerpo en este sentido es protagonista, ¿cierto? Porque los conceptos que nosotros hemos ido aprendiendo en la vida están desde acá, ¿cierto? Nosotros estamos súper Mm, condicionados a nivel mental. Todo lo que hemos aprendido, la educación está diseñada, ¿cierto? Para que aprendamos
a través de la memoria, pero de la memoria de lo lógico, de lo racional, no desde el cuerpo, desde cómo yo me conecto con esto. Por ejemplo, se ve mucho que la gente está, las personas están muy ligadas al deber ser. O sea, yo hago esto por compromiso, no porque Mm, realmente quiero, no porque realmente resueno con ello. Entonces eso finalmente lo que me está mostrando es que hay una desconexión. Entonces ahí el cuerpo toma el papel de poder regular esto. En la medida que yo me mm, voy conectando con mi cuerpo, cómo se siente en lo físico, ¿cierto? El concepto de suficiencia es cuando realmente me va hablando si esto es bueno o no para mí, si esto es mm, cómodo o no para mí. Pero la gente está muy desconectada, o sea, no solamente las PAs, no solamente las personas más sensibles, quizás a nosotros en mayor intensidad, pero en general la gente está muy desconectada de eso. Entonces, claro, acá lo que hay que hacer finalmente es psicoeducar en términos somáticos. Cómo desde lo mm, somático yo vivo el tema de la suficiencia. Cómo desde lo somático yo manejo mis límites. ¿Por qué? Porque además el tema de los límites la gente lo tiene conceptualizado desde el decir no. Pero mm, no, va mucho más allá de eso. Los límites también tienen que ver con lo que yo siento que es cómodo para mí, cuando yo ya me estoy sintiendo incómoda en algo, cuando yo ya me estoy sintiendo presionada, o sea, literalmente, este es mi límite y la presión es como que me estuvieran apretando, ¿cierto? Cuando yo trato de encajar, cuando trato de encajar en algo para poder ser suficiente de acuerdo a los parámetros externos, estoy nuevamente rompiendo o aplastando mis límites, porque es como yo me muevo, me muevo porque es para mostrarte sí, eh, muy gráficamente lo que se siente. Y el cuerpo lo siente así, solamente que nosotros siempre lo estamos conceptualizando desde acá. Entonces, imagínate si nosotros entramos en nuestro cuerpo realmente a sentir cómo se siente esto, valga la redundancia, cómo se mm, siente esto de ser suficiente en cada contexto. mm. Totalmente, y es que la misma palabra, como dices tú, se siente en el cuerpo, ¿no? O sea, la palabra encajar ¿Mm? es tan violenta, Sí, sí. te achica, te cambia. Y hay una frase de Brené Brown, que no me acuerdo exactamente cómo lo plantea ella, pero que me parece maravilloso, ¿no? O sea, esto de la pertenencia y encajar. Ella dice que pertenecer verdaderamente para nada es encajar, más bien es Exacto. ser aceptadas y aceptarnos como somos en este momento, ¿no? Y sentirme cómoda con lo que soy, en el lugar donde estoy. Mm. No vivir en esta sensación de que nunca es suficiente porque Mm. constantemente estamos forzándonos a ir más allá de nuestra capacidad, ¿no? De nuestros límites y operando, como decías tú hace un rato, desde el estrés, desde la ansiedad, desde el agotamiento. Y el cuerpo, claro que se adapta a eso, ¿no? Mm. El cuerpo responde, el cuerpo es un sol en ese sentido, pero tarde o temprano esto también nos pasa factura, ¿no? Aunque al principio no lo notemos. Claro, estamos explicando esto, por ejemplo, ya desde la presión externa y todo eso. También está el tema de cómo nuestro cuerpo ha registrado muchas historias de presión. Piensa que, a ver, el trauma, si nosotros lo Mm, vemos desde esta perspectiva, el trauma es cuando rompen mis límites también, cuando yo me veo expuesta a algo que me supera. Y algo que me supera es algo que rompe mis límites, o sea que no soy suficiente para sostener eso. Mi sistema nervioso no tiene la capacidad de sostener eso. Entonces, si nosotros lo miramos desde ahí, imagínate, para una paz puede ser traumático incluso hasta sostener un trabajo, por ejemplo. Un horario de trabajo, ¿por qué? Porque sistemáticamente está rompiendo los límites todo el rato.
Entonces estás como expuesta todo el rato. Tu sistema nervioso se está desbordando todo el rato. Entonces, obviamente que eso también va a distorsionar ese concepto y obviamente vas a generar esa tendencia a buscar afuera lo que realmente crees tú que es suficiente y no es así. Claro, claro, totalmente, totalmente. Hace todo el Lo sentido. otro, Dime, sí, perdón. otro, me acordé, lo que pasa es que una vez, no sé dónde leí, no sé si fue en un libro o en Instagram, que por ejemplo el tomar café también rompía nuestros límites. Porque en el fondo, ¿por qué tomo café yo? O la mayoría de las personas, ¿por qué tomamos café? Porque necesito sentirme más despierta. O sea, estoy dándole como un shot a mi sistema nervioso para que produzca más, Mm, para que amplíe, según yo, la ventana de tolerancia, pero en realidad lo que estoy haciendo es exigiéndole más, totalmente. lo estoy presionando. Mm, Entonces, si nosotros lo miramos desde muy adentro, ¿cierto? Desde una mirada como muy compasiva, muy conectada con el cuerpo, lo estoy presionando todo el rato, lo estoy llevando al límite todo el rato. sí, totalmente. Y con esto del café es muy curioso también que también he leído que no es que te da más energía, ¿no? Como creemos que nos da más Sí, energía, sino que te oculta el cansancio. Y ese pequeño cambio hace total diferencia. No sé, no te está dando nada, te está generando este agotamiento para después. O sea, está postergando este agotamiento para después. Y cómo no va a ser eso traumático, ¿no? Como dices tú, no solamente para una persona altamente sensible, para cualquier persona en este contexto en el que vivimos, ¿no? sí, no, sí, uf, es muy profundo. Mm, mm. Y, y Nati, ¿cómo reaprender a identificar cuánto es suficiente puede ayudarnos a construir o a fortalecer tal vez mejor en nuestro equilibrio y nuestra confianza interna? Creo que sí. Puede parecer, pero no, está sumamente conectado porque, a ver, cuando yo empiezo a conectar con mi cuerpo, o sea, cuando yo empiezo a conectar con mi cuerpo, empiezo a conectar con el verdadero concepto de la suficiencia, conmigo, con mi concepto de suficiencia. Y desde ahí, obviamente, que yo aprendo a manejar mejor, a gestionar mejor el cómo me siento. ¿Se Ujú. entiende? O sea, cuando yo conecto con mi cuerpo y conecto con mi sentido de suficiencia, recupero poder interno y eso automáticamente instala autoconfianza porque yo sé lo que necesito, yo sé cuánto necesito. Tomo una postura mucho más fuerte, más enraizada, más anclada. Y desde aquí, ¿cierto? Yo puedo también poner mejores límites, elegir. Me da la libertad de poder elegir si quiero o no quiero esto, si necesito esto o aquello, si me relaciono con esta persona o no, si voy a este evento o no, si entro en esta situación o no. ¿Por qué? Porque ya estoy tan anclada y estoy tan conectada con lo que yo siento que está bien o no para mí, con lo que siento que es suficiente para mí, que tengo mayor claridad de poder decidir en la vida. Entonces, claro que está totalmente relacionado el cómo yo conecto la suficiencia, cómo la aterrizo a mi persona, a mi biología, a mi neurotipo, a mi individualidad, como se quiera llamar, con el bienestar. Mi bienestar también, porque el bienestar de otra persona puede ser distinto al mío. Absolutamente. Y creo que es importante también eh, aceptar que la incomodidad también es parte del proceso. O sea, no sé si me Sí, dejo entender. O sea, no estamos hablando de
conformarnos o de renunciar, no sé, a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Estamos hablando más bien de validar nuestras necesidades, aunque no correspondan con lo que se espera de nosotros. Exacto. Y esto es muy incómodo, ¿no? Es incómodo decir no. Es incómodo avanzar a nuestro ritmo, pero De hecho, es incómodo incluso ser diferente en una sociedad que nos quiere a todos así como en serie, sí, prácticamente. Es incómodo ser diferente. Y yo creo que las PAS vivimos mucho esa incomodidad. Hemos experimentado mucho esa incomodidad de hacer las cosas diferente, de vivir de forma diferente, y aquí se hace más necesario eh, cultivar, trabajar esa conexión con nuestro cuerpo, con nuestro sistema nervioso, que es donde yo vivo, donde yo habito, porque desde aquí habito en el fondo, habito y experimento la existencia, la vida. soy, desde mi cuerpo soy, ¿no? No hay otra manera. Exacto. Y sí, y desde esa incomodidad también, desde ahí fortalecemos nuestra confianza, ¿no? Nuestra voz Exacto. interna, nuestra identidad, porque ya no responde a lo externo, sino a lo que realmente queremos, necesitamos, y también esta posibilidad de encontrar el equilibrio entre exigirnos lo suficiente para fortalecernos, pero no tanto como para desgastarnos, ¿no? Creo que eso también es así Exacto. como bien, bien importante. Súper. Y Nati, y ya para aterrizar en lo práctico, en lo más bonito, ¿cómo podemos empezar a trabajar o a cultivar este sentido de suficiencia desde el cuerpo? ¿Cómo lo abordas tú? A ver, el trabajo somático Mm, es perfecto, perfecto para esto. O sea, yo desde que aprendí técnicas somáticas es que he podido ir conectando más con el cuerpo a través, partamos por el escaneo corporal, de poder detenerte unos minutos en el día. O sea, nadie te dice que hagas una práctica de 1 hora, o sea, a veces con 5 minutos basta. 5 minutos en que aterrizas y te conectas con las sensaciones corporales. Y que puede sonar súper fácil, pero sabes que a la gente le cuesta mucho. Yo sí. en las sesiones a veces pregunto ya, ¿qué siente tu cuerpo en este momento? No, es que yo creo que mi cuerpo, yo creo, yo les digo, es que ya diciendo yo creo, te fuiste a la mente. No, bajemos de nuevo, bajemos, bajemos. ¿Qué siente el cuerpo? Las sensaciones físicas. Finalmente tiene que ver con psicoeducarse Ujú. respecto de cómo se siente en el cuerpo, por ejemplo, la incomodidad. Ya, yo me siento incómoda en tal situación porque mi cuerpo empieza a tensarse. Te estoy poniendo un ejemplo, a tensarse. O me siento incómoda en tal situación porque me pongo temblorosa y eso es incómodo para mí. Entonces, ir viendo qué sensaciones físicas, que es el cuerpo, acompaña a la emoción, al sentir. O qué sensación física acompaña, por ejemplo, a la creencia. Hoy día que se trabaja mucho las creencias del dinero, las creencias de lo que es ser la mejor versión, ya, ok, pero ¿qué sensación física, cómo está tu cuerpo sosteniendo esta creencia? Y créeme que el trabajo va a ser mucho más profundo, quizás mucho más rápido incluso, y lo mejor es que va a ser más sostenible en el tiempo, porque haces un trabajo desde la raíz, no desde la superficie. Claro. Entonces, cultivar el tema de la conexión somática y eso, y con eso, ¿cierto? Trabajar los límites también te va a ayudar un montón en reconocer lo que es suficiente o no para ti. Mm. Sí, y me encanta también en algún acompañamiento lo que decías, ¿no? O sea, la gente no, o bueno, no la gente, yo me incluyo, ¿no? No sabemos muy bien cómo se siente eso, ¿no? Porque no tenemos un lenguaje para eso. Y algo que me Exacto. parece precioso
es que el cuerpo sí lo tiene, ¿no? Entonces, ok, no pienses una palabra, ¿cómo se siente la incomodidad? Y incomodidad, o sea, ¿no? Este es el lenguaje de tu cuerpo, eso se Sí, siente, eso es la incomodidad, ¿no? Parece muy, muy sí, hermoso. sí, tal cual. Y también me encanta lo que planteas, porque pensamos a veces que conectar con el cuerpo es algo así súper complicado y que necesita un montón de cosas, pero empezar con cosas bien chiquititas en realidad es un bálsamo para nuestro sistema nervioso, ¿no? Eso para nuestro sistema nervioso, menos es más. Tal cual. Yo, por ejemplo, Ale, aprendí mucho a mí me encantan los gatos, y aprendí mucho de mis gatos. De hecho, yo también se lo transmito a mis pacientes, por ejemplo, que vean un gato, cómo funciona en el día a día. O sea, el gato es el mejor ejemplo de saber lo que es suficiente. El gato te va a poner límites porque él se va a dejar hacer cariño solo cuando él se sienta cómodo. Si no, no, y no le va a importar. El gato trabaja en el cuerpo, pero está todo el día, o sea, cuando se levanta, hace yoga y se estira para poder también estirar los tejidos, ¿te fijas? O Mm, empieza a hacer garritas. Si tú te pones a hacer este ejercicio de manera consciente, puedes cerrar los ojos y empezar con las manitos a hacer este movimiento o con los pies, te vas a dar cuenta que te va a generar una sensación de agarre a nivel corporal y eso inmediatamente te va a hacer sentir más segura, más entera, más incorporada. mm, Los gatos lo saben, porque es súper instintivo eso. Los animales saben eso ya. Nosotros, bueno, ellos y nosotros tenemos esa sabiduría incorporada en el cuerpo, pero el ser humano se desconectó mucho desde lo racional, como que lo racional, en vez de aportarnos, que sí, nos aporta mucho y sí, todo, pero también genera una interferencia mm, en esa conexión con el cuerpo. mm. Totalmente. Tratamos de explicar algo que no tiene, como decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, no tiene un Mm. lenguaje, es preverbal. Y, Exacto. mm, y también, sí, yo también, o sea, observar a mis perras es también maravilloso para darse cuenta, ¿no? Cómo respiran, cómo son sus patrones, cómo cuando quieren comer, comen y comen lo que les das y ya está. Y a veces comen más, a veces comen menos, a veces duermen más, a veces duermen menos. Sí, Y no se hacen bollo de, ¿no? De por qué será que hoy día no comí o sí comí. Y también darnos permiso de que sea ese sistema nervioso que nos guíe hacia esas cosas tan chiquitas y tan cotidianas que es, Deina llama, ¿no? Los destellos de bienestar, bueno, de felicidad en realidad, que son cosas pequeñas que cuando nos damos el permiso de disfrutar conscientemente, tienen la capacidad de devolvernos a este estado de conexión, de calma, de sí, seguridad, y no son grandes cosas, son cosas muy chiquitas, muy puntuales, muy sí. cotidianas, ¿no? Sí, eso en experiencia somática se le llama recursar. Son los recursos. Ujú. Yo me recurso, por ejemplo, con un aroma. Te estoy poniendo un ejemplo. Y ese aroma, a mí me gusta el aroma a, no sé, como a lemongrass. Entonces, si echo de ese aroma, claro, lo siento, e incluso hasta el imaginármelo, lo que hace inmediatamente es que me expande, me conecta, se genera una apertura a nivel del sistema nervioso. Entonces, eso, imagínate, fue menos de 5 segundos. Pero esos menos de 5 minutos son gotitas para nuestro sistema nervioso, para que se vaya autorregulando. A veces la gente, las personas, dan por hecho muchas cosas en la vida y estas cositas pequeñitas, estas gotitas, estos detalles, estos destellos que les dices tú, pueden ser súper importantes en un proceso de reconexión en la persona. Mm, claro, totalmente. Por eso comentaba hace un rato, ¿no? Que desde la perspectiva de nuestro sistema nervioso,
menos es más. O sea, no necesita grandes cosas, son 5 segundos de volver adentro, de observar, como decías tú, este escaneo, de dónde estoy, cómo estoy, qué necesito. Y ya, a veces con eso es suficiente, a veces no, ¿no? O sea, a veces vas a necesitar más cosas y más trabajo, porque claro, vivir desde la mente no lo hemos llegado a hacer en 2 días, ¿no? No sé, No, claro. 50 años yo viviendo en mi mente, entonces por Ujú. supuesto que no va a ser inmediatamente que logremos volver al cuerpo, pero sí también Es me un parece trabajo. fascinante comentar que ese trabajo chiquitito, despacito, rinde Sí. frutos muy rápidamente, ¿no? Sí. Eso, Nati, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre este tema que pienses que sea importante, que no lo he mencionado. No, creo que no. Mira, sí, hay algo. De antes me puse a buscar el significado de suficiente. Me Wow. puse en Google, dije, voy a buscar a ver cuál es la definición de suficiente. Y dice, bastante para lo que se necesita. Ok. Bastante. O sea, ya, estoy al límite. Mm. Pero claro, vuelvo y como para cerrar, bastante para quién. Para lo que nos definieron desde lo socialmente esperado o para lo que mi biología y mi sistema nervioso puede sostener. Sí, y bastante para quién, para en qué momento, ¿no? Sí. Mm. Muchísimas gracias, Nati. Ha sido maravillosa esta charla. Y para terminar, antes de que se me pase, te comenté Ujú. que me gusta cerrar con estas tarjetitas que tienen Ay, preguntas, ¿no? Es ya, una pregunta sorpresa ya, que, por qué supuesto, nervios. te invito a contestar si es que te sientes suficientemente cómoda, ¿no? Si no, Sí, no hay ningún me problema. Entonces yo saco parece. una cartita al azar y te lanzo la Ya. pregunta. Mira, algo que cambiaste para agradar a alguien más. Wow. Algo que cambié para... Uy, este es un temazo. Eh, las personas que me siguen en mi Instagram o que me conocen saben que yo tengo el pelo muy cano, ¿cierto? Ajá. Para la edad que tengo, yo empecé a tener canas a los 25 años más o menos. Es algo genético, mi papá tiene el pelo blanco y en algún momento con una pareja me teñí el pelo porque a él no le gustaban mis canas. No, Imagínate. Era como esta sensación, o esta, no sensación, esta necesidad de ser querida, de ser aceptada, ¿cierto? Y porque yo no me aceptaba a mí misma. A mí me encanta. Ahora, si tú me preguntas, a mí me encanta mi pelo porque me hace ver diferente. Es raro ver a una persona de mi edad con el pelo así. Y en la calle, de hecho, me lo dice mucha gente. Oye, ese pelo es natural, o te tiñes el pelo. Claro, yo hoy día me lo tomo como un elogio. Imagínate el cambio que hubo. Después de que en claro, algún momento no lo acepté, hoy día lo tomo como un elogio, me diferencia y eso me hace sentir bien. qué hermoso. Me encantó tu ejemplo. Has resignificado tu Sí, cabello. súper profundo, de verdad que a lo mejor puede ser algo para algunas personas muy superficial, de verdad que sí, pero de verdad que para mí fue un tema interno, o sea, es algo que se ve, que algo externo, que la gente lo ve, pero cómo yo lo significaba de manera interna, sobre todo con los prejuicios sociales, el cómo la Mm. mujer se tiene que ver, que tienes que ir a la peluquería y arreglarte el pelo y esto otro. Oye, pero si a mí me gusta mi pelito cano, me encanta el pelo así, te juro que lo amo. Y a lo más que hago es como que ocupo unos champús especiales como para cuidarme las canas, pero teñírmelo ya, no, next. Ya pasó. Sí. Qué maravilla. Y lo aplaudo. No Ujú. sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, la puede plantear aquí por el chat. El chat, sí, eso. Mientras, a ver.
Si hay alguna pregunta que quieran hacer, mientras tanto yo aprovecho, Nati, para agradecerte mucho por esta conversación. Como has dicho tú en la previa, se siente, o la he sentido yo, casi terapéutica, esta charla contigo. Y anda contándonos cómo puede la gente encontrarte o conectarse contigo. Bueno, yo funciono mucho desde la red social de Instagram. No Ujú. interactúo muy poco en esto del TikTok. Todavía no le tomo ahí como el ritmo. Eh, Ahí soy @soysensible.com _. Y bueno, ahí siempre estoy subiendo contenido sobre alta sensibilidad, gestión del sistema nervioso, autocuidado, hago talleres, mentorías, hay membresías por si quieren ir a explorar. Mm, sí, de todas maneras yo igual voy a dejar tus redes sociales cuando suba el video a YouTube y a Ujú. las plataformas de podcast. Aquí hay un comentario de Javi que dice, yo ninguna, la verdad, me imagino que yo ninguna pregunta. Un agrado Ajá. escucharlas, las escuché mientras hacía alguna cosa y fue muy agradable. Gracias, Javi. Ha sido un honor, Nati, querida, tenerte aquí una vez más. Y eso es todo por hoy. Gracias a todas y todos por llegar hasta aquí. Nos vamos a ver en un siguiente episodio. Nati, te Yo dejo cerrar. feliz de volver. Feliz de ¿Perdón? volver. No me suelten. No, no, para nada. Gracias, Nati, lindo.